Soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. ¿Cómo se siente en este momento? ¿Está feliz? ¿Angustiado? Quizás se encuentra eufórico por haber recibido una buena noticia. Las emociones son una parte fundamental de la vida e influyen en nuestra conducta, nuestro estado de ánimo y nuestras motivaciones. Hoy las abordaremos desde su base neurofisiológica. Para esto nos acompañan el doctor José Luis Díaz, científico del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, y el doctor Francisco Pellicer, jefe del Laboratorio de Neurofisiología Integrativa del Instituto Nacional de Psiquiatría. Esto es Los Observadores. Ayúdame a cartografiar el paisaje, el territorio de las emociones. ¿Cuáles son? ¿Hay algunas básicas, algunas más sofisticadas? ¿Cómo me lo describirías? Yo primero diría que las emociones es la manera en la que el ser se comunica con el otro, con su sociedad, si es que es un ser social, o con la otra edad, en términos generales. Entonces sí hay una evolución de las emociones, evidentemente. Hay un progreso a lo largo de nuestra biología. De la biología y de la evolución, efectivamente. Y además es muy, muy interesante porque eso depende de qué bicho seas. La emoción es una experiencia mental curiosa porque es una especie de híbrido. Tiene un elemento en común con las sensaciones. Es más, en el lenguaje ordinario decimos que sentimos, nos sentimos contentos o tristes o iracundos o lo que sea. Usamos la palabra sentir, la misma palabra que usamos para sentir estímulos por vía sensorial. Es decir, las emociones se sienten, pero no se sienten como cualquier estímulo. Al mismo tiempo, el estímulo es valorado en su efecto sobre el organismo. Alguien le ha llamado que son juicios de urgencia. No son juicios... de urgencia, qué no son juicios que uno piense y tenga que decir esto me gusta o no me gusta, o me es peligroso o no me es peligroso. Uno siente inmediatamente el peligro, la urgencia, el agrado, el desagrado. Y esa es la emoción. ¿Cuál sería un catálogo básico de emociones? Es decir, ¿dónde estaría la raíz? ¿Cuál sería la primera? Y de ahí, ¿cuáles dirías que son las más importantes? Qué curioso, ese es un tema de interés filosófico tradicional, pero ahora las ciencias están mucho más activas en eso. Hay un criterio que a mí me parece bastante bueno de clasificar emociones básicas. Como hay 3 colores fundamentales y de ellos surgen todos los demás, la idea aquí es que aquellas emociones que se expresan facialmente, con gestos que son reconocibles en todas las culturas y en toda la historia y demás, son las emociones que podemos llamar básicas. Estas emociones que dices se manifiestan principalmente en nuestros músculos faciales, ¿podríamos describir, catalogar algunas fundamentales? Estas son las que catalogamos en términos antropológicos, ¿no? Si yo llego a mi casa, yo puedo saber si mi perro está contento porque me mueve la cola y tiene una actitud de acercarse, pero los perros tienen muy poquitos movimientos faciales. Uno reconocible por todo el mundo es la elevación del canino, a donde te va a enseñar los dientes y tú vas a decir, cuidado, agresión, ¿no? Ese perro me está agrediendo, tú lo acabas de decir. La evolución llegó hasta eso. Yo puedo comprender varias de las intenciones que me quiere expresar el perro. El humano llega a ser muy complicado, muy complejo. Esa fue una idea de Darwin. Darwin lo estableció en 1872 y con el genio de este hombre se tardó 100 años en desarrollarse la investigación correspondiente a la sugerencia de Darwin, que fue por 1970-72. Un par de investigadores, uno norteamericano, Paul Ekman, y un europeo, discípulo de Konrad Lorenz, el fundador de la etología, Ireneo Seibel-Eibensfeld, se pusieron a investigar la expresión facial de las emociones. Y en los 2 casos se encontraron que hay 6 emociones que se expresan universalmente y son como lo más básico que hay. Estas serían la alegría y la tristeza, la ira y el miedo, el desprecio y la sorpresa. Pero no es una tesis que esté aceptada por todo el mundo. Depende del modelo de lo que es el aparato
afectivo, el sistema afectivo humano. Para estos etólogos humanos habría 6 emociones básicas y las mezclas de ellas van produciendo todas las demás. Pero es que todas las demás son muchas. La inteligencia emocional nos permite adaptarnos a los cambios del ambiente e impacta en nuestra calidad de vida y salud. A través de ella modulamos la intensidad y la duración de las emociones como la tristeza, la felicidad, la indignación o el enojo y facilitamos la interacción humana. ¿A qué grado de sofisticación podemos llegar o hemos llegado los seres humanos con este abecedario que me describes? Bueno, una forma de verlo es a través de las palabras del lenguaje ordinario que designan emociones. ¿Cuántas crees que haya? Claro. Hay cientos literalmente. O sea, hicimos un catálogo en algún momento y son como 500 palabras. Eso en castellano. En el castellano. En castellano hay 500 palabras. Hay otras gentes que lo han hecho en otros idiomas, en inglés desde luego, y son muy abundantes. Muchas de ellas son sinónimos, otras son lo que se llama campos semánticos, es decir, palabras similares alrededor de un núcleo central. Por ejemplo, todas las emociones que tienen que ver con el enojo, la ira, etcétera, puedes ahí tener 20 o 30 o 50 palabras, nada más de eso. Y la pregunta es si todas designan diferencias sutiles de emoción o designan algo similar, etcétera. En realidad, la dicotomía o dicotomizar o poner en un punto aquí y en otro acá las emociones, en realidad es un extenso continuo y que va precisamente del sobreexpresar esa emoción, el estridentismo, a tener un aplanamiento afectivo, que son patologías. Curiosamente. Interesante. Es una gama Es que una puede ir gama. del arte a la depresión Así es. y etcétera. Podemos poner muchas cosas en los dos extremos. Efectivamente. ¿En qué medida las emociones gobiernan a este ser racional que decimos ser? La investigación en esto ha sido fascinante en las últimas décadas. Se ha roto un poco la idea tradicional antigua de que el aparato racional es uno y las emociones es otra cosa que está en oposición a esto. Todo el racionalismo de la filosofía europea fue una tendencia de decir las emociones son nuestros enemigos, tenemos que someterlas, tenemos que manejarlas, tenemos que poder sobre ellas. Hoy día la noción es muy diferente. Las emociones y el aparato intelectual o el intelecto o la racionalidad trabajan juntos. No hay nada más racional que una emoción, por favor, ¿no? O sea, si viene un tigre por aquí en este momento y nos paramos y corremos, es una conducta perfectamente lógica y racional. Entonces no hay tal contraposición. Ahora, las pasiones son un subconjunto de las emociones en donde el ser humano parece ser que es poseído literalmente por la intensidad de su emoción y es capaz de llevar a cabo conductas que no necesariamente intenta o decide hacer. Me gustaría que me hablaras del amor. El ser humano valora este sentimiento por situaciones especiales y muchas veces se fundamenta la vida en su búsqueda o en su realización. ¿Es realmente una emoción tan especial o forma parte de nuestro kit básico con el que venimos al mundo? Bueno, la tendencia en la investigación actual es considerarla como una más. Es una emoción compleja, compuesta por muchas emociones sucedáneas del campo semántico y demás, y está de moda en la neurobiología hacer una neurobiología del amor. Se sabe que hay neurotransmisores y sustancias que producen conductas de acercamiento y demás. La más famosa de ellas es la oxitocina, que curiosamente se describió como una hormona que contrae el útero para el parto, y ahora se sabe que es un neurotransmisor, una neurohormona, de una gran importancia para las conductas de acercamiento y de afinidad y demás, ¿no? Se secreta cuando la gente está cerca, si se inyecta produce comportamientos de acercamiento y demás. Hay toda una neurobiología del amor y un intento de clasificar 3 tipos de amor, el amor del apego, el amor filial y el amor libidinoso. Y cada uno de ellos con una neurobiología diferente. O sea, sí hay en esto todo un movimiento, ¿no?
Según el psicólogo suizo Klaus Scherer, los mecanismos cognitivos forman una parte importante de las emociones, ya que los procesos mentales como el conocimiento, la atención, la memoria y el razonamiento nos permiten interpretar los acontecimientos y decidir cómo reaccionar. Educar las emociones en aras de un progreso de la civilización, en áreas de una plenitud como seres humanos y como sociedad. Fundamental por esto. ¿Qué es la agresión y qué es la violencia? No las vamos a definir, pero pues, la agresión es una actitud, una forma a donde te estás defendiendo. Y la violencia es escalar eso de manera innecesaria y utilizar fuerza innecesaria y un castigo innecesario a un tercero. Bueno, estas son cosas que se llaman emociones negativas, en términos de, si las ponemos en el catálogo de las emociones. En la medida en la que nosotros podamos controlar este tipo de emociones que nos llevan precisamente a dañar al otro, pues vamos a tener una sociedad mejor. Que el ser humano sepa qué emociones tiene, saber qué nombres tienen las emociones que está sintiendo, cómo leer las emociones de los otros, cómo interpretarlas, cómo comunicarse emocionalmente, etc. Es un capítulo de la psicología social en donde la neurociencia está contribuyendo centralmente. Se están rompiendo muchas barreras de estas materias que acabo de nombrar, por ejemplo, ahora, en donde los psicólogos sociales eran una estirpe y los neurobiólogos de las emociones otra, que no se hablaban, etcétera. Al revés, está ocurriendo un gran diálogo en esto. ¿Cuál es tu consejo para el ciudadano de a pie? ¿Cómo conocerte? ¿Cómo iniciar un proceso de autoconocimiento de tus emociones? Bueno, hay muchas formas. La psicoterapia y el psicoanálisis es una clásica que supuestamente habilita a la gente para introspeccionarse, para conocer lo que siente, para poderlo verbalizar, para poderlo manejar, para poder, etc. Pero probablemente haya muchas formas de hacerlo. Una que está también bastante claro, y la neurobiología ha contribuido en ello, es la lectura de ficción. Hasta hace muy poco tiempo se consideraba que leer novela era un poco una pérdida de tiempo, ¿no? Que era agradable y demás. Un deleite y demás. Sí. Pues resulta que hay evidencias ahora bastante fuertes que la literatura de ficción, sobre todo la de buena calidad, produce un incremento en la discriminación de las emociones y de la alteridad y de poder leer en el otro las emociones y demás, porque de eso tratan las novelas finalmente. En los últimos lustros, las neurociencias han descubierto la capacidad plástica y adaptativa que tiene nuestro cerebro. Existen muchas formas en las que podemos ayudarnos a nosotros mismos, pues nuestra conducta y nuestros hábitos pueden provocar una reorganización y reubicación de ciertas funciones cerebrales. Es decir, que de alguna manera podemos modificar la forma en que percibimos el mundo. Alcanzar la felicidad está en nosotros. Los observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.